Las bolsas de papel del supermercado se me clavaron en los dedos al cruzar la puerta. Acababa de trabajar un turno de 10 horas en la empresa, me había saltado el almuerzo y aún así había parado a comprar leche de almendras, aceite de oliva y esas mismas marcas de galletas que mamá insistía en comprar. El pasillo olía a limpiador de pisos y cebolla frita. Mis zapatos rechinaban contra las baldosas. Nadie levantó la vista. Dejé las bolsas en el mostrador, exhalando. Me dolían las muñecas de sostenerlas detrás de mí. La voz de papá cortó el aire. ¿Recibiste mi mensaje? Me di media vuelta. ¿Sobre qué? Se dirigió a la cocina con los brazos cruzados y la boca apretada. Tu madre y yo hemos estado hablando. Si no te ofreces más y contribuyes más, quizá no pertenezcas a este lugar. Por un momento, creí haber oído mal. Un paso al frente. Vives solo, tienes un buen trabajo, pero esta casa se está hundiendo. Tu hermano aún está averiguando qué hacer. Yo estoy jubilado. Tu madre tiene problemas de salud. He estado pagando la hipoteca. Dije, tranquilo. Servicios, comida, casi todo. Tobías llamó desde la sala de estar, sin siquiera molestarse en apartar la mirada del televisor. Ella actúa como si nos estuviera haciendo un favor o algo así. Mis manos se apretaron alrededor del borde de la bolsa. Las galletas se movieron, casi rompiendo la base. Miré el recibo, aún doblado en mi bolsillo, $16.48. Todo por ellas. No estoy actuando, dije. No alcé la voz. De hecho, he estado actuando. Papá tensó la mandíbula. No te pongas dramático. Mamá apareció en la puerta con los brazos cruzados como si fuera un veredicto. Solo queremos que todos hagan su parte. He hecho más de lo que me correspondía. Entonces, ¿por qué sigues sintiendo que te estás conteniendo? Algo en mi pecho se convirtió en piedra. Solté la bolsa. Cayó sobre el mostrador con un golpe sordo. Acabo de salir del trabajo, dije. Pero bueno, ¿quieres más? Te daré algo. Me miraban como si fuera a gritar o a llorar. No hice ninguna de las dos cosas. Caminé hacia la puerta, la abrí y antes de salir, dije suavemente. Entonces en esta casa ya no hay una hija llamada Narina. Me criaron para creer que ser confiable era lo mismo que ser amado. Si podían contar conmigo, yo importaba. Si cumplía, encajaba. Empezó con algo pequeño. Tenía 16 años la primera vez que pagué una factura de servicios públicos. Mamá había vuelto a sobregirar la cuenta sin querer. Usé parte de mi sueldo del supermercado para pagar la luz. Me besó en la frente y me dijo, «Eres una chica muy buena. Siempre nos cuidarás». Esa frase se convirtió en profecía. A los 25, ya cubría el wifi, el agua y la mayoría de la compra sin que me lo pidieran. A los 28, ya les adelantaba el dinero del seguro del coche y luego, discretamente, pagaba las comisiones por descubierto de Tobías. Le regalaban un teléfono nuevo cada Navidad. Yo no había cambiado el mío en 4 años. Cuando un mes no cubrían las recetas de papá, conduje por toda la ciudad durante la hora del almuerzo para recogerlas. Nadie me reembolsó nada. Nadie se ofreció. En familia nos apoyamos mutuamente, decía mamá, y luego enviaba una lista de recados. Nunca pedí mucho. No era de las que necesitaban regalos ni elogios. Solo quería que me vieran, que me reconocieran como algo más que la persona que lo sostenía todo. Pero no fue hasta que comencé a llevar un registro que me di cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas. Una noche, una semana antes de la temporada de impuestos, abrí mi portátil y creé una hoja de cálculo. Anoté todas las transacciones de los últimos 8 meses, servicios públicos, comestibles, reparaciones del coche, mínimos de tarjetas de crédito, préstamos avalados, incluso las facturas de la terapia de Tobías, que no sabía que seguía pagando. Cada línea tenía una fecha, un propósito y un total. La cifra al final era $18,426.17. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No porque esperara que me lo devolvieran, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba confrontar la verdad en blanco y negro. No me veían como una hija. Me veían como cobertura. Imprimí la hoja, la pegué encima de mi escritorio en mi apartamento de una habitación y no se lo dije a nadie. No era para ellos. Era para mí. Un recordatorio silencioso de que no estaba exagerando, de que no eran solo cosas puntuales,
de que no me equivocaba a sentirme agotada. Esa noche, me preparé un té y eché un vistazo a la habitación. El lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, pero sabía que tenía que acostumbrarme, porque el silencio, a diferencia de la obligación, no exige recompensa. El contrato de arrendamiento era a corto plazo. La alfombra estaba desgastada y las paredes eran de un tono beige que nadie podía identificar, pero el lugar era mío. Me mudé con 2 maletas, una cafetera y una estantería que tardé 1 hora en montar yo sola. Nadie se ofreció a ayudarme, y por primera vez, no me dolió. La ausencia se sentía como espacio para respirar, espacio para existir. Los mensajes llegaban cada 2 días. Los de mamá eran largos y sinuosos, cargados de culpa. Los de papá eran abruptos. Llama a tu madre. ¿Has revisado el correo? Tobias solo enviaba mensajes cuando algo se rompía, generalmente seguidos de una solicitud de Venmo. No bloqueé a ninguno. Solo desactivé las notificaciones. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como un nuevo idioma que estaba aprendiendo. Uno donde no tenía que traducir el cansancio en amabilidad. Mi cuenta bancaria sonaba menos. Nada de transferencias, ni depósitos apresurados para cubrir sobregiros que no había provocado. Volví a controlar mis gastos, cosas pequeñas como una infusión, una cortina de ducha nueva, compras que no incluían las preferencias de nadie. Por la noche, me preparé la cena. Comidas de verdad, nada congelado, nada apresurado. Puse música suave mientras cocinaba. No miré el móvil. No tuve que preocuparme por lo que me esperaba en la pantalla. Algunas noches, me quedaba en la cama escuchando el zumbido del ventilador de techo. Mi cuerpo, por primera vez en años, no sentía que se estuviera preparando para algo. Nadie llamaba a la puerta. Nadie irrumpía. Nadie necesitaba nada. Empecé a dormir toda la noche. Horas completas e ininterrumpidas. 8 horas se convirtieron en 9 los fines de semana. No había aplausos ni público, solo el suave sonido de una vida que se reconstruía, respiración a respiración. Mantuve la hoja de cálculo en mi escritorio, pero no la abrí mucho. Ya no necesitaba ver los números para recordar la verdad. La distancia había logrado lo que la confrontación no pudo. Me dio margen para dejar de actuar. Un viernes por la mañana, miré el tiempo y decidí ir caminando al trabajo. La brisa parecía sincera. No me debía nada. No exigía gratitud ni sumisión. Y cuando mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de casa, no me inmuté. Simplemente lo guardé en mi bolso y seguí caminando. Habían pasado 3 semanas desde que me fui. 3 semanas de cenas tranquilas, 8 horas de sueño y de revisar mi cuenta sin pestañear. Luego, un miércoles por la mañana, justo cuando entré a mi edificio de oficinas, mi teléfono vibró con un mensaje de papá. ¿Por qué no se envió la tarjeta? Ni un saludo ni un signo de interrogación. Solo esas 7 palabras, como si hubiera perdido un turno en un trabajo al que nunca me presenté. No respondí. Ni siquiera dejé de caminar. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me serví café como cualquier otra mañana. Al mediodía, Tobias me llamaba. Al no contestar, lo intentó una y otra vez. Al cuarto intento, contesté. Pensé que tenía derecho a escuchar hasta dónde llegarían. ¿Sabías que necesitábamos ese dinero?, espetó. Antes de que pudiera decir nada, me quedé callado. ¿Crees que puedes dejar de ayudar sin más y no pasa nada? ¿Te crees mejor que nosotros porque tienes un pequeño apartamento en una hoja de cálculo? Aún así, no dije nada. Colgó con una mueca de frustración. Ni siquiera una despedida. Esa noche, abrí mi portátil e inicié sesión en el portal público de propiedades del banco. Escribí la dirección de la casa donde crecí. Previa ejecución hipotecaria. Notificación final emitida. No me dio un vuelco el corazón. No me temblaron las manos. Me quedé mirando la pantalla, sin sorpresa, solo con frío. Había estado enviando $1,300 al mes durante casi un año. A veces más. Nunca había visto el estado de cuenta real de la hipoteca. Nunca se ofrecieron a mostrármelo. Creí que estaba ayudando. Creí que estaba previniendo el colapso. Pero ahora lo veía claro. El dinero no fue al banco. Fue a otra parte. Cerré la pestaña. No necesitaba detalles. La verdad era suficiente. No necesitaban una hija. Necesitaban un sistema.
Y ese sistema simplemente se rompió. Me serví un vaso de agua y me senté en el suelo junto a mi mesita. Sin música ni ruido. Ahora se pelearían, me culparían, me harían sentir culpable, distorsionarían el silencio para convertirlo en egoísmo. Pero ya no formaba parte de la estructura. No era la red que los protegía. Simplemente había dado un paso. Me hice a un lado y observé cómo la gravedad actuaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre de mamá. Lo dejé sonar sin tocarlo hasta que se apagó. No había planeado llamar. Había ensayado el silencio, lo había usado como una armadura, pero algo al ver ese aviso final de ejecución hipotecaria me impulsó a actuar. No por rabia, sino por determinación. Esperé hasta el domingo por la tarde. Siempre estaban en casa, papá viendo el partido, mamá doblando la ropa con la tele encendida, Tobías fingiendo que buscaba trabajo. Marqué el teléfono de casa. Sonó 2 veces. «Hola». La voz de mamá llegó dulce y fina. «Narina, ponme en altavoz», dije. Una pausa, luego el suave pitido del altavoz. De fondo, oí el crujido familiar de la silla de la cocina, una lata de refresco abriéndose, el crujido de papeles. «Estoy aquí», dijo papá. «Lo mismo», murmuró Tobías. Inhalé una vez, con calma. «¿A dónde fue el dinero?» Silencio. «¿Qué?», preguntó mamá, como si no hubiera oído. «Envié más de $1,300 al mes durante casi un año. Revisé la hipoteca. Está en ejecución hipotecaria, así que preguntó, ¿a dónde fue a parar el dinero?» Mamá se aclaró la garganta. «Tu padre se operó el dentista y luego se le estropeó el calentador de agua. El coche de Ethan necesitaba reparaciones. Y el precio de la comida. Ha sido abrumador». Tobías lo interrumpió. «Te comportas como si nos hubiéramos ido de vacaciones. Surgió un imprevisto. Íbamos a solucionarlo». Papá añadió, «No es que quisiéramos engañarte. Simplemente se nos pasó la mano». No grité. Ni siquiera suspiré. Nunca me mostraste una factura, nunca me preguntaste si podía pagarla, nunca me ofreciste un reembolso. Simplemente asumiste que yo la pagaría. «Tranquila», empezó mamá Narina. «Somos familia. No deberías necesitar un contrato». Asentí para mis adentros. Ese es el problema. No tenía contrato. No figuraba mi nombre en la escritura. Ni siquiera tenía un lugar en la mesa a menos que llevara algo. Nadie habló. He leído los correos. He escuchado los mensajes de voz. Me has llamado fría, egoísta, dramática. Pero no soy nada de eso. Era tu hija. Me convertiste en tu donante. Una larga respiración en el otro extremo. Entonces la voz de papá, baja y quebradiza, dijo, «No lo entiendes. Sin ti, lo estamos perdiendo todo». Miré por la ventana el modesto árbol que se balanceaba frente a mi apartamento. «No», dije en voz baja. «Lo perdiste todo en cuanto empezaste a verme como un balance». Presioné fin. No por odio ni por rabia, sino por completarlo, de esos que no necesitan aplausos ni permiso. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y tomé el sobre que aún no había abierto, el que tenía mi nombre y la dirección del remitente. El sobre era más delgado de lo que esperaba. Dentro había un aviso final, palabras como moroso, impago y procedimiento de desahucio, impresas en negrita. Mi nombre no figuraba en la escritura, pero aún así, la carta había llegado hasta mí. Como si hubieran querido que la viera. Como si necesitaran que sintiera un último escalofrío de culpa. Lo doblé una vez, luego otra vez, y lo partí por la mitad. No por rabia. Ya no sentía calor, solo la silenciosa comprensión de que esto no era mío para que lo llevara. Nunca lo había sido. Abrí nuestro antiguo chat grupal. El hilo se remontaba a años atrás. Fotos de pasteles de cumpleaños que había pagado, recibos de compras, emojis pasivo-agresivos, peticiones secas. Me desplacé hasta que me dolió el pulgar. Entonces me detuve. Una línea. «Ya no soy tu plan B. Adiós». Lo envié. Salí del grupo. Luego los bloqueé a todos. Mamá, papá, Tobías. El teléfono se quedó en silencio. No en silencio. La quietud es diferente. El silencio espera. La quietud acepta. Cerré la app del banco que había dejado abierta y abrí otra solo para mí. La había creado hacía unos meses, sin saber si alguna vez la usaría.
No tenía pago vinculado ni transferencias, solo depósitos, pequeños, hasta hoy. Fui a la boutique de la esquina por la que siempre pasaba de camino al trabajo, el tipo de lugar que solía pensar que era demasiado indulgente. Dentro, me probé unos zapatos de piel suave. Me quedaron bien. Pagué el total. Sin descuentos, sin remordimientos. Al salir, no me sentí como alguien que escapaba de algo. Me sentí como alguien que volvía a sí mismo. Más tarde esa noche, preparé la cena solo para uno. Serví una copa de vino y encendí una vela que guardaba desde la Navidad pasada. La llama titiló sin cesar, como si supiera que algo definitivo se había resuelto. La hoja de cálculo todavía colgaba sobre mi escritorio, pero ya no la necesitaba. Para recordarme, el límite no estaba en los números. Estaba en la respiración que ahora tomaba sin pestañear. Lo llamarían traición, abandono, egoísmo. Que lo hagan. Había dado mi tiempo, mis ganancias, mi energía hasta quedar vacío. Ahora, había dado una última cosa, una despedida limpia, y el espacio que dejó atrás era exactamente del tamaño de la paz. Mientras me acurrucaba en el sofá con los zapatos nuevos junto a la puerta, abrí una nueva pestaña en mi computadora portátil, una que no me había atrevido a abrir en años, y comencé a buscar vuelos. La mesa del comedor era pequeña, pero cabía de sobra. Una olla de cocción lenta de lentejas, la famosa salsa de espinacas, rebanadas de pan de maíz aún calientes en el papel aluminio. Se oían risas desde la cocina mientras Nora y Gerald discutían sobre quién hacía el mejor chili. Mi aportación ocupaba un lugar modesto en el centro, barritas de limón caseras. Hacía años que no organizaba ningún evento, no porque no pudiera, sino porque nunca se me ocurrió que la gente pudiera aparecer sin esperar nada más que un lugar en una historia. Nos sentamos en el suelo con las piernas cruzadas, con los platos equilibrados sobre servilletas de periódico dobladas lo justo para parecer pensativos. Era cálido, no solo el apartamento, sino la sensación, natural, simple. En un momento dado, alguien me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Fue casualidad, no por curiosidad, solo por curiosidad. Hice una pausa y luego sonreí. Hay historias que conviene cerrar, dije. Nadie los empujó. Simplemente asintieron y siguieron comiendo. Más tarde esa noche, después de enjuagar los platos y de que las risas se hubieran desvanecido en el tranquilo murmullo de mi apartamento, me serví una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana. El romero de la caja a mi lado por fin estaba brotando. Las hojas aún eran pequeñas, pero desprendían un olor intenso al aplastarlas entre los dedos. Había empezado a plantar cosas en primavera, no solo hierbas, hábitos. Los sábados iba al mercado de agricultores. Los miércoles tomaba clase de yoga. Algunas mañanas caminaba antes del trabajo sin mirar el móvil. Y en los momentos de tranquilidad entre todo, escribí listas, libros que quería leer, lugares a los que quería ir. Men estaba en la cima. No conocía a nadie allí. Ese era el punto. Parecía un lugar donde el silencio sería escénico y no cargado. El dinero que una vez transfirió para salvar la casa de otra persona ahora construía silenciosamente un camino hacia algo completamente mío. Un viaje en solitario, un abrigo nuevo, un colchón mejor, cosas que no necesitaban justificación. Solía pensar que hogar significaba compartir sangre, paredes y obligaciones. Ahora, lo sabía mejor. El hogar era el lugar donde podía respirar. Estaba en el romero en el alféizar de mi ventana, en el mensaje de Nora pidiéndome la receta de mi barra de limón, en el suave zumbido de un ventilador de techo que no venía acompañado de tensión ni expectativa. Fue en la quietud después de que la gente se va, y nada se siente roto. Esa noche, doblé una hoja de papel limpia y escribí estas palabras. Lista de embalaje, men.